Jacobo Timerman forma parte de esa gente de la que se suele decir que no necesita presentación, así que por una vez podemos incluso ser fieles al lugar común y entonces no hacer como se solería hacer, o sea, presentarlo, sino directamente no presentarlo, y preguntarle sobre algunas cuestiones de cultura. Hacia mediados de los 60, Jacobo Timerman dirigía la revista Primera Plana, hacia principios de los 70 el diario La Opinión, y ambos dos funcionaron en sus momentos como difusores de cultura, incluso como creadores de modas culturales, entronizando gente, deshaciendo algunas otras tendencias o corrientes. ¿Cómo funciona la difusión de la cultura a través de los medios masivos, de la prensa? Bueno, claro, habría que hacer una distinción que si no la hacemos nos llevaría a confusión, distinguir entre cultura y literatura. Primera Plana y La Opinión eran penetrantes en todo el ámbito cultural, tanto en el campo de la política como de la economía, de la política internacional y de la literatura y del arte y del espectáculo. El primer requisito para poder hacer eso es que los periodistas sean justos, es decir, que ellos tengan una relación dinámica con la cultura, sus lecturas, su información, su vida tiene que estar ligada a la información, al conocimiento y a la cultura. A partir de ahí todo se simplifica, porque son precisamente los periodistas los que hacen las revistas y los diarios, no los directores. Es inevitable e imprescindible que el periodista tenga una concepción cultural y entonces sí puede suministrar un concepto de la vida, de la realidad, de la política, de los personajes, de los chismes, del arte, del baile, etc. De todos modos, Timerman, hay una trama que envuelve a lo político y a lo cultural y que además se conecta directamente con la dirección de un medio. ¿Se puede decir que existe en este momento, o que existía en los 60, una diferenciación clara entre una cultura de izquierdas y una cultura de derecha, por ejemplo? ¿Una cultura más imbricada con lo político? No en los 60, dice usted. En los 60 y de ahí en adelante, digamos. En los 60 no, es decir, lo que se llama la revolución de los 60 en el mundo llegó acá un poco más tarde. Es decir, que en los 60 podía haber periodistas de izquierda o periodistas de derecha, podía haber una relación de conocimiento con la izquierda y con la derecha de acuerdo a los movimientos que había en el mundo al respecto. Pero no había una militancia dentro de la cultura, no había lo que podríamos llamar un izquierdismo militante en la cultura o un derechismo militante en la cultura. Estábamos todavía recibiendo el regalo de todas las traducciones que hizo hacer Victoria Ocampo. Así pudimos leer a Malraux, y así pudimos leer a Dylan Thomas, y así pudimos leer tantas cosas. Es decir, que no existía la exacerbación que se produce después cuando recibimos, por un lado, todo el caudal politizado de la década de las 60, la lucha contra la guerra de Vietnam y otros acontecimientos de esa naturaleza, la revolución cubana. Cuando recibimos todo eso, a eso se agrega eso a lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Es decir, se acercaban los 70, con toda la explosión ideológica que hubo en la Argentina, la ideologización de todos los aspectos de la vida nacional, hasta de la forma en que había que cortarse el cabello, vestir o ponerse zapatos o dirigirse uno al otro, sentarse en el café. Y a partir de ahí ya fue la explosión de un, ¿cómo podría decir?, un caos cultural y un caos ideológico. Para volver un poco a lo del principio, ¿cómo le parece que funcionan los medios en la difusión de la cultura, en la imposición de ciertos autores, ya sea cinematográficos, teatrales, novelísticos, en fin? ¿Le parece que los medios tienen una importancia real en la conformación de esas modas? Sí, evidentemente los medios de comunicación masivas tienen mucha importancia y pueden decretar el éxito o el fracaso de un escritor contemporáneo. Por supuesto, no manejan la historia. La historia futura es la que va a determinar en definitiva de qué se trata, pero tienen una enorme influencia, sí. Les cuento, y en la política, y en la construcción de imágenes, y en la destrucción de imágenes. Les cuento una anécdota que ha ocurrido hace unos días, aunque cuando este programa salga al aire quizás no sea tan novedosa. A Cafiero, la revista Para Ti, le pide que elija a las 3 mujeres que más admira.
elige a Eva Perón, lógicamente, a Ernestina Herrera de Noble y a Indira Gandhi. Es decir, dos muertas prestigiosas y una mujer que heredó un diario. En el país donde vive Eve Bonafini, que ha modificado la historia argentina en cuanto a la relación de la actitud individual frente a la opresión. Eso indica la importancia que tiene, no solo en la política, sino en la cultura, en todo un diario. Para terminar, Jacobo Timerman, entonces, usted hizo, como hicimos en este recorrido del comienzo, diarios en distintas épocas del país, en distintas situaciones. Estos diarios tuvieron una incidencia distinta en el plano de la cultura y de la política. ¿Qué diario cree y cómo lo armaría que le hace falta a la Argentina en este momento? Yo creo que ojalá hubiera ocurrido en la Argentina lo que ocurrió en Alemania, en Italia, en la Alemania post-nazi, en la Italia post-fascista y en la España post-franquista, que un gobierno democrático reconoce la desaparición de un diario importante por la dictadura y le da todos los elementos necesarios para que reaparezca. Aquí hace falta la opinión. ¿Por qué hace falta? ¿Qué aportaría? La opinión aportaría desprejuicio en la información, una visión del mundo mucho más rica y más vasta, un respeto por las figuras que actúan en el país, un respeto por el deseo del pueblo a tener más información. Este pueblo está desinformado, más que desinformado, está manejado por operadores de la comunicación masiva que son apocalípticos y que manejan el permanente apocalipsis. Y en este país no hay apocalipsis y sin embargo nos lo hacen vivir como tal. Como todo el mundo, es inevitable, adscribí y me entusiasmé con las ideas de la cultura nacional. No solo en mi juventud, bastante mayor también. Incluso en primera plana nos sentimos obligados a rescatar a escritores que habían sido olvidados, novelistas que habían sido olvidados, siempre con esa visión de la cultura nacional. Hoy en día debo reconocer que estoy por lo menos confundido al respecto. No sé bien exactamente de qué se trata. Creo que la cultura de un país es la formación de una tradición, que se desarrolla en todos los niveles, no solo en la novelística, no solo en el arte, no solo en la literatura, sino en todas las actividades. Es decir, si en nuestro país hemos tenido un genocidio, debe haber alguna explicación cultural de por qué se produjo ese genocidio. Y esa fuerza que produjo el genocidio está en nuestra cultura nacional. Si pudiéramos descubrir eso, describirlo, yo diría sí, hay una cultura nacional. Pero si lo único que hacemos por cultura nacional es denunciarlo, debo reconocer que todavía no tenemos una idea clara de lo que es una cultura nacional. Hablando de cultura nacional, usted que en estos últimos años ha andado bastante por el mundo y antes también, por supuesto, se merecería casi la pregunta Cholula acerca de la imagen argentina en el mundo, ese famoso sonsonete, pero formulado un poquito de otra manera. ¿Qué se sabe de la cultura argentina? ¿Cuál es la imagen acerca de la cultura argentina que usted ha podido encontrar por allí? Precisamente, la pregunta que se hace todo el mundo de cuál es la imagen argentina en el exterior, revela que no tenemos una idea de nosotros mismos acá en el país. Y ese es nuestro déficit cultural. No si Borges es conocido o no. Nuestro déficit cultural es que no tenemos una idea de nosotros mismos. Por ejemplo, una vez, una anécdota muy divertida, llegó una actriz sueca a Ezeiza. Llegaba por primera vez en la Argentina, venía a firmar, no recuerdo el nombre, era Vivi Anderson, creo. ¿Cuál era? Sí, vino una actriz sueca a firmar acá. Llega por primera vez. Se acercan los periodistas a la Argentina y le preguntan qué opina de Buenos Aires. Y ella los mira un poco y dice, ¿de qué? De Buenos Aires. No la conozco. Es decir, los periodistas realmente, ¿qué idea tienen de sí mismos? Lo mismo cuando preguntan qué imagen hay de la Argentina exterior. Ninguna. ¿Qué imagen puede haber? Hay los grandes titulares. El genocidio de los militares, las dictaduras permanentes, la inflación, que ahora hay un gran demócrata. Debo reconocer que hoy
en cualquier universidad norteamericana, donde yo he dado muchas conferencias en gira, uno dice Alfonsín y de 100 estudiantes hay 5 que saben de qué se trata. Es decir, ya eso es un milagro impresionante. Luego Borges, por supuesto, y luego el tango, luego Evita y humildemente luego yo. Bueno. ¿Maradona no se le perdió por el medio, está seguro? ¿Maradona no se le perdió por el medio de la lista? Bueno, claro, Le hice una gambeta a Maradona. ¿Sabes lo que pasa? Que en el mundo en que yo me muevo, la verdad nunca fui a un partido de fútbol en mi vida, debo confesar. Sería carencia cultural. Sí, bueno, ahora que hay un cisma en la Iglesia Católica, alguno de los 2 papas me perdonará.